de 70 a 120 o de 80 a 120, dependiendo de los autores. La segunda pregunta dice, subtipos de fibras A que no participan en la somestesia, las A gamma, por supuesto. Primera estación de relevo de la vía del menisco medial, los núcleos, gracilis y cuneatus. Destino final de las fibras propioceptivas. Las propioceptivas terminan en la corteza. ¿Qué parte de la corteza? En la corteza somestésica primaria. S1 o circunvolución parietal ascendente. Cualquiera de ellos es válido. Destino final de las... No. ¿Qué núcleos talámicos participan de la vía del cordón posterior? Dos. Núcleo ventral dorsolateral y núcleo ventral dorso medial. Después, y la última, primera estación de relevo de la vía anterolateral, el asta dorsal de la médula. No es necesario especificar las láminas. Más fácil no podía ser. Bien. Sin más trámite, pasemos al siguiente tema, al dolor, diagnóstico. Ahí les he puesto una definición que me parece importante que la registren. Se lo define como una percepción sensorial subjetiva. Primero, es subjetivo. Segundo, es desagradable. A nadie le gusta, bueno, a no ser que sea un masoquista, a nadie le gusta percibir dolor. La mayor parte, casi 100% de las personas emocionalmente estables perciben el dolor como desagradable. De intensidad variable. Obviamente no es lo mismo pincharse el dedo con una aguja que recibir un martillazo en la punta del mismo dedo. Es variable la percepción del dolor y que produce sufrimiento. Esta probablemente sea la característica más importante del dolor. Produce sufrimiento, rechazo. No nos gusta el dolor y cuando no nos gusta el dolor buscamos ayuda. Puede ser el vecino, el socio, el amigo o el médico. Y habitualmente de todos ellos que he mencionado, al que toda la gente acude es al médico. Cuando el dolor es de intensidad suficiente y de duración más o menos prolongada. Habitualmente es el resultado de la estimulación de terminaciones nerviosas especializadas. ¿Está claro eso? Bueno, empiezo a dudar. En realidad, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de dos tipos de sensaciones. Una sensación punzante, bien localizada, que es de breve duración, muy rápida en su transmisión, y otra que es un dolor mucho más lento en producirse, tarda más que la primera. Después es la que tiene el carácter desagradable, no se localiza bien, sabemos que tenemos un dolor, pero no sabemos dónde es exactamente. El primero se produce sobre todo en las regiones tegumentaриas, periféricas. Estamos hablando de la carcasa, cráneo, cervical, miembros superiores, pared tóraco, abdomen pélvica y miembros inferiores, mientras que el segundo tiene una localización sobre todo visceral. Entonces, ese dolor visceral, nosotros sabemos que está en algún lugar del abdomen, pero no podemos decir, está en mi segunda porción del duodeno, no, para nada. Decimos, me duele la barriga, pero no sabemos decir más, no la podemos localizar. Aquí hemos hecho un listado de sus características para que veamos cuán diferentes son el uno del otro, variedades de dolor. Por un lado, en el lado izquierdo, el dolor rápido. ¿Por qué es rápido? Porque su percepción se evoca en menos de 300 milisegundos, es rápido, ni siquiera un tercio de segundo. Y el otro al lado, el dolor lento. ¿Por qué es lento? Porque su percepción se evoca más o menos al segundo de producirse. Tardamos un segundo en empezar a sentir el dolor lento. Vamos a poner las otras características. El uno, rápido, intenso, pulsante, agudo, de descarga eléctrica, sensaciones como una descarga eléctrica. El otro, el lento, es sordo, no escucha a nadie, es profundo,
es pulsátil la mayoría de las veces, genera sensaciones como por ejemplo náuseas, ¿ok? Y tiende a hacerse crónico, desgraciadamente para los que lo usan. El primero, se localiza somáticamente en la región que habíamos dicho, cráneo, cérvico, tráqueo, crural. Mientras que el otro es de localización difusa, pero vertebral. Perdón, visceral. Tóraco, abdónico, pélvico. Después 300 milisegundos el primero, más de un segundo el segundo. Se transmite por fibras de tipo A delta, esto es ya importante en el punto de vista fisiológico. El dolor lento se transmite por fibras de tipo C, amielínicas. El primero no es percibido por la mayoría de los tejidos profundos, el segundo obviamente en los tejidos profundos. Producidos por estímulos mecánicos, esta es otra característica importante, el dolor rápido generalmente se produce por estímulos mecánicos, deformación, fractura, lesión de las estructuras tisulares o térmicos. El segundo tipo, el lento, se produce sobre todo por estímulos químicos, liberación de sustancias o llegada de sustancias irritantes o lesivas hacia las regiones donde se produce. ¿Qué más? Lo siguiente que viene es muy importante y muy mal comprendido habitualmente. Lo percibimos, se convierte en una sensación consciente cuando ese dolor, el dolor rápido, llega a la corteza cerebral. Y es por eso su característica de bien localizado. Por el contrario, el dolor lento en general no se produce por estimulación cortical. Nosotros percibimos el dolor lento por estructuras subcorticales. ¿Cuál es la más importante de las estructuras subcorticales con la que percibimos ese dolor? El tálamo. No es el único núcleo con el que centro con el que percibimos el dolor lento, pero es el que inicia la percepción de nuestro dolor lento. También se relaciona con la estimulación del sistema límbico. Sistema límbico, ya lo habíamos mencionado. ¿A qué se dedica? Generar emoción. Entonces, el carácter desagradable del dolor lento, el doctor se ha vuelto dolor, es evocado por la percepción del sistema límbico. Esa es corteza, sí señor, hay una percepción cortical, pero no es de la vía somestésica. ¿Ok? No se confunda. Cuando estamos hablando de vías sensoriales, la corteza sensitiva es la corteza somestésica primaria o secundaria, pero cuando hablamos de dolor lento, la percepción se hace por estructuras subcorticales, tálamo principalmente, y el carácter emocional desagradable es provocado por la estimulación del sistema límbico. ¿No? Es diferente conceptualmente la cosa. Y funcionalmente, por supuesto que sí. Y la última de las diferencias importantes, el dolor de tipo rápido es evocado por la liberación de una sustancia llamada glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor del dolor rápido. Por el contrario, el dolor lento es evocado por la liberación de un polipéptido que se llama la sustancia P. Ya los definimos. Fíjense que cuando hablamos de dolor, podemos diferenciar 4 etapas en la transmisión, evocación y percepción del dolor. La primera es la etapa periférica, en la cual hay una transformación de cualquier forma de energía en energía eléctrica. Esa es la etapa 1 de transducción. La segunda es la transmisión, conducción de esas descargas eléctricas
desde la periferia donde se produjeron hacia estaciones centrales. Tercera es la percepción. La percepción que puede ser consciente, cortical, o puede ser una percepción subcortical. Y hemos añadido, un poco artificialmente, la etapa de la modulación. Porque, aun cuando ustedes no lo crean, el dolor es modulado en su percepción. ¿Qué significa que sea modulado? Es un dolor que puede ser amplificado para quien lo percibe o puede ser inhibido para quien lo percibe. Por ejemplo, imaginen ustedes a un soldado en plena batalla. Está luchando por su vida, está muy enojado y resulta que sale a la carrera con una granada en la mano, listo para lanzarla a su enemigo, su supuesto enemigo. Pero por alguna razón una ráfaga le vuela la mano. El sujeto lanza aparentemente su granada y se va volviendo, corriendo a sus líneas, y cuando se fijan sus compañeros, el sujeto no tiene mano. No tiene mano. Le preguntan, ¿qué has pasado con tu mano? ¿Cuál mano? Tu mano, pues. Y él no se ha enterado de que había perdido la mano. ¿Cómo es esto posible? Por cierta condición emocional que ha hecho que la ira bloquee la percepción dolorosa. Se ha modulado el dolor. Lo contrario ocurre cuando ustedes, gallinas, van con el dentista. Entran a la silla del dentista y ya les están temblando las rodillas. El dentista los mira con esos ojos asesinos y les dice, abra la boca. Y ya sentimos dolor. Ni bien acerca su torno a nuestra delicada boquita, percibimos un dolor fuerte. Oye, pero ni te he tocado. Es que ya me duele. En este caso también hemos modulado el dolor. También lo hemos modulado emocionalmente. Fíjense ustedes que en este caso la emoción que está modulando el dolor es el miedo. Mientras más miedo le tenemos al torno del dentista, más miedo tenemos, más dolor nos da. Se modula. No es solamente esas emociones las que modulan el dolor, hay una serie de circunstancias que van a modular el dolor, y por eso es que la modulación del dolor la consideramos una etapa adicional de la neurofisiología del dolor. ¿Está claro? Bueno, seguro que sí. Vamos directamente a la transducción. Cuando hablamos de transducción tenemos que hablar de receptores del dolor. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Son receptores pornográficos. ¿Por qué? Porque son terminaciones nerviosas desnudas. Estas terminaciones nerviosas desnudas son ubicuas. Prácticamente están en todas partes de nuestro cuerpo. En casi todos los órganos o sistemas vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres relacionadas con el dolor. Hay algunas honrosas excepciones. Yo voy a dar la primera y ustedes me van a dar las siguientes. Excepto el cerebro, por lo demás, los órganos tienen terminaciones libres. ¿Algún otro órgano o lugar donde no hayan terminaciones nerviosas libres destinadas al dolor? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Nadie? Dale. ¿El corazón? ¿Perdón? ¿El corazón? El corazón, dice el muchacho. No, se percibe. Y el dolor del corazón es un dolor muy grave. Ya lo he dicho yo. Está confiando. Dale. Tú. El hígado, bravo, bien. Un aplauso. Pero un puñete en el hígado te hace desmayar. Pero, ojo, el hígado tiene una cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula? Caramba, es cápsula de Cristo. Muy bien. Esa cápsula sí tiene terminaciones nerviosas libres dolorígenas, perdón. El parénquima hepático, no.
Entonces podemos, al cortar de la cápsula, generar dolor, pero después cuando estamos dentro del hígado podemos cortarlo, sacarlo, comernos dos ahí, freírlo, hacer lo que queramos, no pasa nada, el sujeto no se entera de nada. ¿Algún otro lugar donde ustedes crean que no hay dolor, no hay terminaciones nerviosas libres? ¿Sí? Los huesos. ¿Perdón? Los huesos. El hueso. Sí, igual tiene la misma salvedad. El hueso está cubierto por una membrana que se llama el periósteo, que sí tiene terminaciones nerviosas libres del dolor, pero el parénquima óseo, el tejido macizo, no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, se aplican las mismas consideraciones que con el hígado. Cuando se quiebra un hueso, lo que duele es la lesión del periósteo, no la lesión del hueso mismo. Esto, por otra parte, tiene importancia funcional. ¿Vale la pena conocer esto como médicos? ¿Sí o no? Sí, pues obvio, porque un tumor maligno que esté creciendo dentro del hueso, ¿lo van a percibir los que lo sufren? No, mientras no llegue a dónde, mientras no invada o destruya el periósteo. Vale decir que alguien que tiene un osteosarcoma, tumor que por ese nombre parece terrible, evidentemente lo es, no se va a dar cuenta que tiene ese tumor hasta que el tumor sea lo suficientemente grande que invada el periósteo. Y vale decir que en general, si eso ocurre, ya es un poquito tarde para esa persona. Ese es uno de los problemas de un tumor de hueso. Generalmente los detectamos cuando ya es casi demasiado tarde. En el hígado ocurre más o menos lo mismo, así que... Doctor, Sí, dime. una pregunta entonces. ¿Serían todos los parénquimas de órganos viscerales los que No, producen dolor? solamente esos dos que estoy mencionando. El vaso tal vez, pero también tiene terminaciones libres. Otros órganos parenquimatosos como el riñón, el páncreas, etcétera, tienen fibras dolorígenas y perciben el dolor, incluyendo el corazón. Sí. Entonces el cartílago entraría dentro de la... El cartílago sí entra dentro de esa característica, pero igual la cápsula que alimenta al cartílago tiene terminaciones dolorosas. Si ustedes se rompen uno de los meniscos, la parte del menisco rota no genera dolor, no percibimos el dolor, pero la cápsula que está envolviendo periféricamente al menisco sí genera dolor. Entonces cada vez que movemos la rodilla, deformamos esa cápsula y la estiramos, sí se genera dolor. Cada paso se hace doloroso al que tiene una ruptura de un menisco, como los futbolistas lo deben saber muy bien. Por eso yo no juego fútbol. Entonces tiene terminaciones libres, pero algunas terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo A delta y otras terminaciones libres son inervadas por fibras de tipo C. A delta, mielinizadas delgadas, C, amielinas. Está claro, ¿no? Todas esas terminaciones nerviosas parecen anatómicamente similares, todas son igualitas, son terminaciones nerviosas, pero en lo funcional sí son diferentes. Hay varias categorías de fibras nerviosas funcionalmente. Y aquí vamos a hablar entonces ya de receptores del dolor o receptores nociceptivos. Fíjense, tenemos por lo menos 4 grandes categorías de receptores nociceptivos. Unos que responden mejor a estímulos mecánicos, tracción, compresión, deformación, corte, estos son los mecanonociceptores. Otros que responden mejor a variaciones térmicas, aumento de por encima de 45 grados, está cocinando con todo gusto nuestro dedo. Otras que responden mejor a estímulos térmicos por debajo de los 10 grados centígrados, se está congelando la mano, son una segunda categoría.
termonociceptores, una tercera categoría que responden a una variedad de estímulos químicos, desde el aumento en la concentración de potasio, el cambio de la concentración de hidrogeniones, la presencia de sustancias como la capsaicina, ATP y otras calicreínas, etc. Entonces son los quimionociceptores. Van 3 que son exclusivos, pero hay una cuarta categoría que es la más molestosa de entre todas, son los nociceptores polimodales. Polimodales significa que van a reaccionar a todo. O sea, los miran feo, ya generan dolor. Les ponen un estímulo químico, ya se genera. Deforman la cosa, se genera. Son polimodales, se responden a todo. ¿Ok? Bien, veamos. Aquí vamos a tener en un apretado resumen sus características funcionales. En los mecánicos, el estímulo más efectivo es la presión o el aplastamiento. Los térmicos, más de 45 o menos de 10 grados. Los estímulos químicos nocivos, la isquemia y la congestión, es una olvidado mencionar. Los polimodales, todo. Fibras nerviosas que nos conducen a estímulos mecánicos a delta exclusivamente. A diferencia de los térmicos, los químicos y los polimodales que también responden a estímulos